Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a toda persona. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad humana, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ayer meditábamos nuevamente, nos encontramos con el Evangelio de Juan, con el prólogo de Juan, que es más largo. Hemos leído la versión breve, donde no está la referencia a Juan el Bautista, porque el enfoque es otro, a diferencia del 25 de diciembre, donde el Evangelio, acompañado por las lecturas de ese día, querían centrarse en el hecho de cómo Dios comienza a caminar en nuestra historia. Y el centro de hoy, tomando la tradición de la Iglesia de esta fiesta que se celebra del Santísimo Nombre de Jesús, queremos referirnos al hecho de la palabra y del nombre de Jesús. Jesús es el que dice de la intimidad de Dios. Sin la revelación de Jesús sería imposible haber reconocido a Dios como Padre, como Espíritu Santo, al Hijo como Hijo y como Salvador. Por eso Jesús es el gran revelador de la intimidad de Dios. Y al revelarnos la intimidad de Dios, no solo está el interés de mostrar cómo es Dios, sino de mostrarnos que de acuerdo a la intimidad de Dios, la creación ha sido creada, ha sido marcada, plasmada por esa intimidad. Si Dios es comunión y es familia por la eternidad, entonces la creación debe asumir, vivir y compartir ese legado que Dios lo quiere seguir forjando a partir de su gracia. Por eso Jesús viene a nuestra vida para abrirnos a ese modo de vivir que Dios quiere, a través de la comunión, a través de la fraternidad de todas las personas, a través de una sociedad que se descubre familia y no donde cada individuo es enemigo del otro. Y habrá enemigos, habrá grietas, habrá divisiones por no buscar al Señor, por no invocar su nombre, por no doblegar todo ante su nombre que nos da unidad. Tenemos una concepción herida, distorsionada del poder. Quizás cuando uno escucha la palabra poder, quizás desde la infancia se le pueden venir algún dibujito animado donde se veía el poder. Se le puede venir la idea de lo político. Entonces, en esa palabra uno puede pensar en corrupción, en avaricia,
en una falta total de sentido por el pueblo, por los ciudadanos. Muchas cosas se nos pueden venir, pero desde Dios, amor, poder, misericordia, verdad, bondad, justicia, siempre conforman una misma realidad. En Dios, dice Santo Tomás, todos sus atributos se identifican con el mismo. Dios es la fuente de la bondad, Dios es la fuente de la verdad, Dios es la fuente del poder verdadero que tiene que estar unido a la bondad, que está ligado a la verdad. Si no, el poder se pervierte, si no, el poder, como lo vemos tantas veces en nuestro mundo, en nuestra sociedad, se transforma en tiranía, se transforma en una herramienta que no dignifica, sino que vuelve a la humanidad más inhumana, porque la cosifica, hace de ella un medio y no un fin. Como cristianos, entonces, en este día tenemos que vivir este doble movimiento que se presenta siempre en nuestra espiritualidad y en todo modo de orar que día a día debemos desarrollar. Este doble movimiento del encuentro con Dios y del encuentro y el servicio hacia los demás. Por eso, ante el nombre de Jesús, primero en el encuentro con Dios, discernir cuántas cosas debo doblegar ante su poder amoroso, ante su poder sanador, ante la gracia y la capacidad que Él tiene de transformar mi vida, de hacerla a imagen suya. Porque fíjense lo que nos dice el Evangelio. A los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Dios nos da ese poder, el poder que lo han abrazado los santos, y por eso son santos, porque abrazaron el poder de Dios, si no, no podían ser santos, no podían realizar las grandes obras que hicieron a favor de los demás. Abrazaron la santidad porque abrazaron el poder del Señor, porque se doblegaron ante el nombre de Jesús. Y en sus épocas, en las circunstancias que les tocó vivir, usaron el poder de ese nombre para transformar para bien la realidad. Por eso, ante el poder del Señor, primero, como decía la canción al comienzo, estamos aquí para disponernos a tus pies, Señor. Nuestra disposición, nuestra docilidad, nuestra apertura a Dios tiene ante todo la misión de santificar nuestra vida. Y al santificarnos brota esa otra misión y servicio a los demás. Porque el santo, al santificarse, santifica todo lo que lo rodea, revoluciona las cosas, transforma las cosas que parecen perdidas, que parecen atadas totalmente por el mal. El santo transforma cualquier realidad, ilumina cualquier situación. Por eso, la santidad es también una responsabilidad con nuestros hermanos. Dios nos pedirá cuenta de cuánta gente hemos santificado con nuestra búsqueda de santidad. No es una pretensión caprichosa de un ideal de vida, sino que la santidad es una obra permanente de caridad con el mundo y con nuestros hermanos. Por eso, ante el nombre de Jesús, debemos doblegar toda nuestra vida para que toda nuestra vida sea un instrumento de sanación, hasta incluso nuestras heridas. Como decía Nelly Esteli, Dios te cura el resfrío y te manda a los que son resfriados. Pero hay que poner el resfrío personal, las heridas que uno lleva a los pies del Señor. Si no, no podemos acompañar a los que también están heridos, a los que comparten nuestras heridas. Pero si nuestras heridas ya fueron tocadas,
iluminadas, bendecidas por el Señor, entonces sí serán fuente de sanación para los demás. Si no, serán fuente de maldición, de atadura, porque por no trabajar nuestras heridas podemos seguir despotricando, criticando a los demás, lastimándolos. Nuestras heridas, las que hemos buscado, las que nos han tocado, las que Dios ha permitido, son fuente de sanación, son herramienta de gracia en tanto y en cuanto se pongan en las manos de Dios. Por eso, para el Señor nada está perdido. Y nuestros dolores más grandes son también herramienta de crecimiento personal, pero también de bendición y de iluminación a los demás. Por supuesto, el desafío es poner esos dolores, esas heridas en sus manos. La luz brilla en las tinieblas. No seamos aquellos que no la percibieron. No seamos como el mundo que no quiso escuchar la palabra. No seamos como los suyos. Vino a los suyos y no la recibieron. No seamos los que se cierren a esa palabra que es salvación, a ese nombre que es el poder transformador de la humanidad. Que ante el nombre de Jesús nos dobleguemos, nos postremos, pongamos con confianza toda nuestra vida, todas nuestras dolencias, no solo para llenarnos de vida en abundancia, sino para ser instrumentos de esa vida para los demás. Que así sea.